En una alcoba perfumada del Louvre, una joven condesa de 17 años agonizaba. Su rostro, antes alabado por los poetas como lirio entre rosas, ahora se contraía en muecas de dolor que ningún cortesano se atrevía a mirar. Había soportado 12 horas de ceremonia real sin poder aliviar su vejiga, porque su vestido de brocado y oro pesaba 25 kilos y requería 6 damas para ser removido. Cuando al fin llegó a su habitación, ya era tarde. La sepsis había comenzado su trabajo. Mientras las campanas de Notre Dame anunciaban el amanecer de 1547, Maria de Montpensier moría por cumplir con las exigencias de la moda cortesana. Su cuerpo no le había pertenecido nunca. Había sido propiedad del protocolo, de la etiqueta, de un sistema que convertía las necesidades más básicas en actos de heroísmo silencioso. Dicen que el cuerpo no miente, y el de aquellas damas contaba historias que ningún cronista se atrevió a escribir. Historias de vejigas reventadas, de riñones infectados, de sangre en la orina escondida bajo capas de seda. No eran princesas de cuento. Eran prisioneras de sus propios vestidos, víctimas de una civilización que había decidido que la belleza valía más que la dignidad humana. Para entender cómo llegaron a esta humillación cotidiana, hay que volver al siglo XV, cuando la moda europea comenzó su transformación hacia lo imposible. En los palacios de Borgoña y Francia, las damas competían por llevar los vestidos más voluminosos, los tocados más altos, las colas más largas. Lo que comenzó como demostración de riqueza se convirtió en instrumento de control sobre el cuerpo femenino. El verdugado español del siglo XVI marcó el punto de no retorno. Esta estructura de metal y madera convertía a las mujeres en campanas humanas. El peso podía alcanzar los 30 kilos en las ocasiones más solemnes. Isabel de Valois, cuando llegó a España para casarse con Felipe II, lloró al ver su ajuar nupcial. No eran vestidos, eran arquitecturas portátiles que requerían ingeniería para ser vestidas. Una vez vestida, la dama quedaba inmóvil como una estatua. No podía sentarse sin ayuda. No podía subir escaleras sin que 4 criadas sostuvieran su falda. No podía pasar por puertas normales. Y por supuesto, no podía hacer nada relacionado con las funciones corporales básicas sin convertir el acto en una producción teatral. Los médicos de la época comenzaron a documentar lo que llamaron mal de damas. Infecciones urinarias crónicas, problemas renales, inflamaciones de la vejiga. Pero nadie relacionaba estos padecimientos con la vestimenta. Se atribuían a la naturaleza delicada femenina o a vapores melancólicos. La verdad era más simple y brutal. Las mujeres más poderosas de Europa estaban siendo lentamente torturadas por sus propios guardarropas. En la corte de los Austrias españoles, el protocolo había convertido el acto de orinar en una ceremonia que podía durar hasta 3 horas. Cuando una dama sentía la necesidad, debía pedir permiso a la camarera mayor. Esta evaluaba si la situación justificaba el escándalo de desvestir a su señora. Si la urgencia no era extrema, la respuesta era siempre la misma. Aguarde su excelencia hasta el momento apropiado. El momento apropiado podía llegar después de la comida, de la misa, de la audiencia. Mientras tanto, la dama debía soportar. Algunas desarrollaron técnicas de concentración mental basadas en oraciones interminables. Otras tomaban opio diluido en vino para calmar la vejiga. Las más desesperadas mordían pañuelos de encaje hasta hacerse sangre. Cuando finalmente llegaba el momento del alivio, comenzaba el teatro de la humillación. 6 damas de compañía rodeaban a la señora.
El proceso de desvestir parcialmente a una dama de corte era un arte que se enseñaba a las criadas durante años. Un movimiento en falso, una prenda desgarrada, y el castigo podía ser el destierro o la prisión. El orinal de las damas nobles no era un simple recipiente. En la corte francesa se desarrolló el bourdaloue, un orinal plano de porcelana fina que podía deslizarse bajo las faldas sin necesidad de desvestirse completamente. Estos objetos, decorados con flores pintadas a mano y ribetes de oro, costaban más que el salario anual de un artesano. Pero usar un bourdaloue requería habilidades acrobáticas que pocas dominaban. El resultado era que muchas preferían contener las ganas hasta límites médicamente peligrosos antes que enfrentar esta humillación cotidiana. Los corsés con trampillas fueron una de las primeras innovaciones. Tenían aberturas ocultas en la parte inferior que podían abrirse mediante un sistema de cordones internos. En teoría, permitían el acceso sin desvestirse. En la práctica, requería tal precisión que pocas lograban usarlos efectivamente. Además, estas aberturas debilitaban la estructura del corsé, causando que se rompiera en los momentos más inoportunos. Los calzones de emergencia representaron quizás el intento más desesperado de solucionar el problema. Eran prendas interiores, acolchadas con múltiples capas de lana y algodón, diseñadas para absorber accidentes. Pero en el clima mediterráneo de España o en los veranos franceses, llevar estas prendas equivalía a envolver las partes íntimas en una manta húmeda y caliente durante todo el día. El invento más sofisticado fue el sistema de canalización desarrollado por un ingeniero italiano para la duquesa de Florencia. Consistía en una red de tubos delgados de plata que se integraban en la estructura del corsé y dirigían los fluidos hacia un recipiente oculto en las faldas. El sistema funcionaba por gravedad y presión, pero requería que la dama mantuviera una postura específica durante todo el proceso. Los médicos comenzaron a documentar una epidemia silenciosa entre las damas de la alta sociedad. Los síntomas eran siempre los mismos: dolores en la espalda baja, fiebre intermitente, sangre en la orina, hinchazón abdominal. Las mujeres más ricas de Europa morían jóvenes de males que los galenos no sabían explicar. El doctor Jean de Villanova, médico personal de la reina de Francia, mantuvo durante 20 años un registro secreto de las muertes entre las damas de palacio. Sus notas revelan una verdad aterradora. El 60% de las mujeres de la alta nobleza moría antes de los 30 años por causas relacionadas con infecciones del tracto urinario. Villanova describía casos de vejiga petrificada, donde la retención constante de orina había causado que las paredes del órgano se endurecieran como cuero viejo. Documentó riñones podridos, casos donde la infección había llegado tan alto que los órganos literalmente se desintegraban dentro del cuerpo. Una de sus pacientes más memorables fue la condesa de Montmorency, una mujer de 23 años que llegó a su consulta con el abdomen hinchado como si estuviera embarazada de gemelos. Había estado reteniendo líquidos durante 6 meses para evitar las humillaciones del proceso de desvestirse. Su vejiga había desarrollado úlceras que se infectaron, extendiendo la podredumbre a través de todo su sistema interno. En la corte de Luis XIV, el teatro de la humillación alcanzó su expresión más perfecta y grotesca. Versalles, diseñado como el escenario de la perfección absoluta, no tenía baños, ni uno solo.
El rey había decidido que las funciones corporales no existían en su universo de belleza eterna. Las damas de Versalles desarrollaron el arte de la micción de pie hasta convertirlo en una forma de ballet. Entrenaban durante años para poder orinar manteniendo la compostura perfecta, sin que se notara movimiento alguno bajo sus faldas. Las más expertas podían hacerlo durante las conversaciones, manteniendo contacto visual con sus interlocutores, mientras vaciaban discretamente la vejiga. Madame de Montespan, la amante real, se convirtió en maestra de esta técnica. Sus damas de compañía habían desarrollado un sistema de señales con abanicos que permitía coordinar el momento preciso en que debían formar un círculo protector alrededor de su señora. El proceso duraba menos de 3 minutos, pero requería una precisión militar. Pero el sistema tenía efectos colaterales devastadores. Las alfombras de Versalles tenían que ser cambiadas semanalmente debido a las manchas y olores. Los jardines desarrollaron zonas donde el césped crecía con un verdor antinatural, fertilizado por generaciones de damas que habían aliviado discretamente sus necesidades durante los paseos matutinos. No todas las mujeres aceptaron este destino. La princesa Palatina, cuñada de Luis XIV, escandalizó a la corte al aparecer en audiencias públicas llevando vestidos demasiado simples que le permitían movimiento normal. Cuando los cortesanos murmuraron sobre su falta de elegancia, ella respondió: «Prefiero que hablen de mis vestidos a que hablen de mi funeral». En Inglaterra, algunas damas comenzaron a usar secretamente ropa interior masculina bajo sus vestidos de gala. Los calzones de hombre, aunque escandalosos si se descubrían, proporcionaban libertad de movimiento y facilidad de acceso que la ropa femenina tradicional negaba. La reina Ana de Inglaterra fue quizás la rebelde más audaz. Mandó construir retretes especiales en todos sus palacios, con asientos diseñados específicamente para acomodar las faldas voluminosas. Sus innovaciones sanitarias fueron criticadas como vulgares y poco regias, pero otras mujeres de la nobleza comenzaron secretamente a copiar sus ideas. La Revolución Francesa no solo guillotinó cabezas coronadas, también ejecutó la tiranía de la moda extrema. Las ciudadanas revolucionarias adoptaron vestidos simples, de líneas clásicas, que permitían caminar, trabajar y, revolucionariamente, existir como seres humanos completos. Por primera vez en siglos, las mujeres de clase alta podían vestirse sin necesitar ayuda, moverse sin planificación militar y atender sus necesidades corporales sin producción teatral. Pero el cambio fue lento y doloroso. Generaciones de mujeres habían sido tan condicionadas a la inmovilidad que muchas no sabían cómo comportarse con ropa cómoda. Los médicos del siglo XIX documentaron lo que llamaron síndrome de la dama liberada. Mujeres que, después de abandonar los corsés, sufrían colapsos de la columna vertebral porque sus músculos dorsales nunca se habían desarrollado. Las aristócratas emigradas que huyeron del terror revolucionario llevaron consigo no solo sus joyas ocultas, sino también sus traumas corporales. En las cortes extranjeras, donde buscaron refugio, escandalizaron a sus anfitriones al desmayarse durante ceremonias que antes habrían soportado sin pestañear. Sus cuerpos, liberados de las estructuras de tortura, habían perdido la capacidad de fingir fortaleza. Los salones de Londres y Viena se llenaron de mujeres francesas que pedían constantemente permiso para sentarse, para ir al baño, para moverse libremente.
Habían pasado décadas aprendiendo a no sentir sus propias necesidades, y ahora que tenían permiso para sentir, no sabían cómo hacerlo. Era como si hubieran desaprendido a ser humanas y necesitaran lecciones para recordar cómo habitar sus propios cuerpos. Los médicos ingleses comenzaron a estudiar este fenómeno. Documentaron casos de mujeres que, después de años sin corsés, desarrollaban escoliosis severa porque sus músculos abdominales se habían atrofiado completamente. Otras sufrían incontinencia crónica porque sus esfínteres habían perdido tono muscular tras décadas de control artificial. Era el precio físico de generaciones de negación corporal. Siglos después, el eco de esta locura histórica sigue resonando en formas que preferimos no reconocer. Los tacones que deforman los pies, la ropa interior que redistribuye órganos internos, las dietas que debilitan el cuerpo en nombre de la belleza. Y aún hoy, en oficinas corporativas y eventos formales, mujeres siguen postergando necesidades básicas porque no es apropiado interrumpir reuniones o ceremonias. Las redes sociales han creado nuevos Versalles digitales donde las mujeres compiten por mostrar perfección imposible. Los filtros de belleza son los nuevos corsés, invisibles, pero igualmente restrictivos, y seguimos transmitiendo a las nuevas generaciones el mismo mensaje. Tu valor depende de tu capacidad para negar tu humanidad básica. En 2019, un estudio médico en Francia reveló que el 73% de las mujeres ejecutivas sufren infecciones urinarias recurrentes causadas por retener orina durante reuniones largas. El lenguaje había cambiado, pero la práctica permanecía intacta. En lugar de protocolo de corte, ahora se llamaba profesionalismo. En lugar de corsés, había códigos de vestimenta corporativos que exigían zapatos que impedían caminar normalmente y ropa que restringía el movimiento natural. Las influencers de moda promocionan fajas que comprimen órganos internos, prometiendo la cintura de avispa que antes mataba a las aristócratas europeas. Los tutoriales de YouTube enseñan a las jóvenes cómo aguantar durante largas jornadas de trabajo o estudio, como si controlar las funciones corporales fuera una habilidad deseable en lugar de una forma de autolesión. Los hospitales reportan un aumento en casos de prolapso de órganos pélvicos entre mujeres jóvenes que usan constantemente ropa interior, compresiva y tacones altos. Los fisioterapeutas especializados en suelo pélvico ven pacientes de 20 años con problemas que antes solo afectaban a mujeres de 60. El progreso tecnológico había refinado los métodos de tortura, pero no los había eliminado. Durante la pandemia de COVID-19, cuando las reuniones se volvieron virtuales y las mujeres pudieron trabajar desde casa con ropa cómoda, muchas reportaron una mejora significativa en problemas de salud que ni siquiera sabían que tenían. Era como si la humanidad hubiera recordado accidentalmente que los cuerpos tienen necesidades y que atenderlas no es debilidad sino supervivencia. Esta no es solo la historia de unas mujeres muertas hace siglos. Es la historia de un sistema que convirtió los cuerpos femeninos en campos de batalla donde se libraba una guerra entre la naturaleza humana y las expectativas sociales. Es la historia de una civilización que decidió que la apariencia era más importante que la vida. Aquellas damas no fueron víctimas de su época, fueron víctimas de una mentalidad que sigue viva, una mentalidad que insiste en que las mujeres deben sufrir para ser aceptadas, que deben elegir entre dignidad y supervivencia social, que deben convertir sus propios cuerpos en prisiones decorativas. María de Montpensier
no fue la primera ni la última. Fue simplemente una más en una lista interminable de mujeres sacrificadas en el altar de la perfección imposible. Su cuerpo no le pertenecía, como no les pertenece a millones de mujeres que aún hoy deforman, restringen y castigan sus cuerpos para cumplir con estándares diseñados por otros. Así mueren las civilizaciones, no con explosiones, sino con la normalización silenciosa de la crueldad. Y así sobreviven, reinventando las mismas torturas con nuevos nombres, convenciendo a cada generación de que esta vez es diferente. Esta es la historia de las mujeres que tenían todo excepto la libertad de existir. No fueron nobles. Fueron prisioneras con títulos, víctimas con coronas, seres humanos disfrazados de muñecas vivientes. Porque cuando una mujer deja de poder orinar libremente, deja de ser libre. Y cuando la sociedad normaliza ese nivel de control sobre el cuerpo femenino, deja de ser civilizada.